Hola, ¿cómo están todos y todas? Esta es una cápsula que hemos creado en el contexto de nuestro curso, de la séptima versión del curso de formación Niñez y Adolescencia Trans, una mirada integral a una realidad urgente. Y tenemos el honor de estar hoy día con Constanza Valdés Contreras, que nos acompaña en esta cápsula. Ella es licenciada en Derecho, ella es activista trans, feminista, actualmente consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha trabajado durante los últimos 6 años en la Ley de Identidad de Género y en los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, y es autora del libro Un cuerpo equivocado, escrito el 2021 y hace muy poquito lanzando la segunda versión de su libro. Gracias, Connie, por estar hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ti, Mónica. Feliz de estar acá y las personas que lo puedan estar viendo, porque sobre todo es un tema que seguimos luchando, es una realidad la cual todavía se sigue visibilizando y va a ser necesario por mucho tiempo seguir haciéndolo, y aún más en un contexto donde todavía hay mucho desconocimiento, muchos prejuicios y sobre todo muchos sectores conservadores que se resisten a aceptar lo que es una realidad que es parte de la naturaleza humana. Así es. Oye, Connie, y en este mismo contexto, cuéntanos un poquito en qué estás hoy día, qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos actuales. Actualmente estoy en varios proyectos, durante justamente en el contexto de junio, julio, etcétera, de lo que es propiamente tal, casi la instalación en el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en charlas, lo que son capacitaciones, también en el contexto de diversidad sexual, personas trans, identidad de género, principalmente en instituciones privadas, también en algunas instituciones públicas con capacitaciones también. Y además de eso, también estoy preparando esa parte como un poco más académica, porque en el segundo semestre voy a hacer un electivo que se titula Género, Interseccionalidad y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho del Alberto Hurtado, donde la lógica también es ver una de las temáticas sobre los derechos de las personas trans. Eh, Escribiendo un segundo libro que va a ser principalmente sobre discriminación, el fenómeno de la discriminación, los conceptos, pero con un lenguaje sencillo en una versión muy pequeña también. Y además de eso, también preparando posiblemente otro que pudiera ser un material, pero esta vez dirigido como para infancia, pero ahí principalmente colaborando más como con el diseño de guión y cosas así, porque tiene que ilustrarse y yo no sé dibujar y no soy ilustrador, entonces esa parte lo verá una persona que sepa definitivamente. Em, y además de eso, em, en mi casa, principalmente con muchas de las cosas de teletrabajo, con eso también es una suerte, y con los cuatro gatos viviendo. Así que en ese contexto bueno, y en organizaciones también, en ABOFEM, en OTD, entonces, en ese sentido, con varias cosas y en un programa de radio, en un programa Roosevelt, el proceso constituyente, tenemos un programa de radio con varias personas más, donde hablamos justamente de lo que va pasando semana a semana en la convención, y bueno, después cuáles van a ser los capítulos, etcétera, entendiendo el contexto también que esa nueva constitución, por ejemplo, reconoce el derecho a la identidad y además reconoce el derecho a la identidad de género y habla sobre niños, niñas y adolescentes. Entonces, muy importante que podamos aprobar esa nueva constitución. Así que en resumen, en eso estoy. En resumen, estás en muchas cosas. En resumen, sí, la verdad es Sí. que muchas veces siento que me falta día, me faltan manos y soy solo yo, entonces tengo que yo hacer las cosas, tengo que leer, tengo que escribir, tengo que responder correos, tengo que tener reuniones, o sea, todas esas cosas, como igual puede agotar un poco, pero una tiene que aprovechar también un poco de la energía. Mm. Me parece súper interesante lo que tú nos señalas de que estás como en varias áreas visibilizando a través de la literatura, ¿no es cierto? A través de las clases. Me parece súper interesante lo que nos contabas de poder hacer este curso en la universidad. Si pensamos hace no mucho hacia atrás en el fondo, pensar, no sé, 8, 10 años o quizás menos, 6 años, la mayoría de los profesionales señalábamos, y me incluyo,
que ninguno de estos temas era incorporado en nuestras mallas curriculares. Mm. Y ese es un tema como importante. Es decir, psicólogos, médicos, profesores que no manejan esta temática y que nos encontrábamos en el fondo en un espacio súper como de ignorancia para poder acompañar, para poder intervenir. Entonces me parece súper interesante todas las áreas en las que estás trabajando, visibilizando. Qué importante también este espacio en la radio, como que desde distintos medios poder estar abriendo estas temáticas. Em, Oye, Connie, y en ese sentido, pensando en todo tu trabajo, en lo que estás haciendo actualmente, ¿por qué aceptaste nuestra invitación, en el fondo, hace unos años atrás, de participar con nosotros en este curso? ¿Por qué crees que es importante hablar de infancia trans, pensando que este curso está dirigido a profesores, docentes, médicos, psicólogos, psiquiatras, distintos profesionales que podrían estar acompañando procesos de transición? Yo creo que las razones tienen que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente. Estoy, por ejemplo, en varios frentes. ¿Son los frentes que me hubiera gustado estar siempre? Yo creo que de a poco sí. Yo creo que, por ejemplo, hace tiempo quería escribir un libro. Pude escribir un libro que le ha ido bien, que le ha ido especialmente bien en juventud, gente muy joven que lo ha comprado, onda, adolescentes, por ejemplo, un público que yo nunca pensé que lo iba a estar comprando porque es un libro que es muy descriptivo, que es muy aproximativo a una realidad, pero que también acompaña mucho con lo que es un relato. Entonces, en torno a eso, una parte que me interesaba mucho era escribir. La otra parte que me interesaba mucho y que ahora voy a estar ingresando, también en el contexto de un magíster también de la Universidad de Valparaíso, de lo que va a ser propiamente tal, por ejemplo, inclusión, diversidad, que también me va a tocar hacer un poco de clase. La parte de la docencia también, súper importante, pero sin dejar afuera lo que es el activismo, pero Mm. también una parte política. ¿Por qué son tan importantes? Ahora, me falta tiempo, por supuesto, etcétera, pero ¿por qué son tan importantes todas esas áreas? Porque en general en todas las áreas de la vida falta justamente visibilizar la realidad de las personas trans, pero además de eso, no de alguna manera como decir como acá vengo yo, vengo con la verdad absoluta, sino de acá hay personas trans. En todas las esferas, los espacios, hay personas trans que son visibles y tienen visiones de la sociedad también, y sobre todo visiones en torno a lo que es el respeto de los derechos humanos, de las personas trans, y que ayudan mucho a erradicar los prejuicios. De hecho, gran parte de los prejuicios, el desconocimiento muchas veces es por desconocimiento absoluto, que no tiene que ver con intencionalidad en muchas ocasiones, pero tiene que ver con la falta de conocimiento y por eso la empatía es tan importante. Entonces, cuando pensamos en eso, sobre todo en el contexto de lo que son hoy día las mallas curriculares en general, donde no hay mucha enseñanza específicamente de lo que es la realidad de las personas trans, o cuando se empieza a abordar, de alguna manera también se siente que faltan áreas, como que faltan áreas por abordar, como se describe como un fenómeno sociológico, una realidad, pero sin incorporar elementos que son súper importantes. Pensémoslo en un ejemplo concreto. El solo hecho de que una persona no pueda, hoy día pensamos que está solucionado casi absolutamente por la identidad de género, pero que una persona no pueda acceder a un trámite simple porque su celo de identidad es muy distinta. Entonces, pensando que, por ejemplo, la identidad de género para algunas personas pudiera solucionar todo, lo cual lamentablemente no es así, si se deja fuera eso, estaríamos no incorporando, por ejemplo, las problemáticas que vive en el día a día una persona. Incorporo de nuevo en esta, por ejemplo, en este mismo análisis, una problemática que yo tengo en el día a día. Cada vez que yo converso por teléfono, me llaman, muchas veces por cobranza o por alguna cosa, te dicen señor. Entonces, es una situación que en general, claro, cuando las personas describen, no, la realidad de las personas trans, etcétera, pero me pregunto si es que alguna vez las personas que se dedican a eso analizan la vida de una persona trans en relación a lo que es. Por ejemplo, la transfobia en torno a la voz, en torno a la expresión de género, en el día a día, lo que es salir a la calle, etcétera, y generalmente no. Pero, ¿cómo se visibiliza eso si hay muy pocas personas trans que logran ingresar a esos espacios? Porque son espacios que son construidos principalmente para otro tipo de personas. De hecho, recién en la academia y en otros espacios han empezado a ingresar más mujeres, pero históricamente han sido espacios muy masculinizados. Y una de esas maneras, por supuesto, hay personas trans que puedan romper un poco eso, pero otra de las maneras es a través del ejemplo clásico que
es un paradigma que lamentablemente es así. Me gustaría que no fuera tan así, porque es un rol mucho más público, pero tiene que ver con el hecho que las organizaciones de la sociedad civil históricamente han hecho la pega de lo que debiera ser el Estado en visibilizar ciertos elementos, como en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, la Organización de los Derechos Humanos lo que hace con los sitios de memoria, etcétera. Y en el caso de la diversidad sexual, de la disidencia de las personas trans, las organizaciones terminan haciendo las capacitaciones, terminan enseñando, terminan mostrando realidades que nadie más muestra porque las desconocen absolutamente. Entonces, el curso en ese sentido no es solamente un curso para aprender a actualizar los conocimientos, como lo pueden ver profesionales, sino el curso tiene un componente humano súper importante. Conocer la realidad de las personas trans de primera fuente, conocer también la otra lógica, el conocimiento que estamos recibiendo de las personas que forman parte del curso, también de qué manera justamente los conectamos con los que nos dicen las personas trans que forman parte de este curso. El mismo diseño, cómo lo vemos a través de una mirada de una fundación también, que trabaja en primera línea principalmente con niños, niñas y adolescentes trans, que es la población más vulnerable de lo que es la población trans, más allá de que pensemos que efectivamente la adultez, lo que es la violencia, discriminación, pero la realidad de niños y adolescentes trans, ya en un país muy adultocéntrico, es bien compleja. Entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho de ser una persona trans visible también y asumir esa postura, más allá de lo que podemos pensar que la visibilidad no siempre es absoluta, no todas las personas desean hacerlo visible o verbalizarlo o decirlo, si uno es una persona trans que asume esa responsabilidad y asume también esa labor, es súper importante que sean muchos espacios. Entonces, en los espacios donde puede generar efectos a largo plazo. Y uno de los efectos, o en el corto y mediano plazo, es en los cursos. Entonces, la razón por la cual yo estoy en este curso, por la cual participo en general en ámbitos de visibilización o de docencia, en general de lo que puedan ser diplomados, etcétera, tiene que ver con eso. No es solamente transmitir un conocimiento, una experiencia de vida, sino también mostrar. El solo hecho de estar aquí, el solo hecho de verbalizarlo, es algo político. Muchas veces me ha sucedido que soy la primera persona o la primera mujer trans con la que interactúan muchas personas. Y la gente también tiene, de nuevo, el estigma de que, no sé, las personas trans son personas raras o que todas las mujeres trans, sin ser, por supuesto, un término o un tema que debiera mirarse de manera despectiva, ejercen el trabajo sexual. Entonces, cuando ven otras realidades, como que la gente se sorprende, como que tiende a romper un poco esa burbuja. Entonces, en ese sentido, estar en el curso es un ejercicio súper importante de visibilizar, de reflexionar también. De hecho, por lo mismo, en las versiones anteriores no era solamente conversar sobre los derechos, ni cómo tenemos las cosas, porque eso lo pueden hacer otras personas también en algunas ocasiones, con algunas variables, matices, etcétera. Pero cómo lo conectamos, la realidad, la descripción de la realidad, con nuestras vivencias y cómo lo conectamos también con la importancia de que los cambios culturales vayan más allá de las leyes. ¿Y quiénes hacen los cambios culturales? Las personas, nuevas generaciones, profesionales. Yo creo que los ejemplos más bonitos que podemos pensar son las situaciones cuando una persona trans se siente tan, pero tan sola o tan abandonada y acude a algún profesional de salud mental, por ejemplo, o incluso se siente muy abandonada y accede al sistema de salud o accede a un puesto de trabajo. Y cuando en ese momento esa persona recibe una contención, como que todo el mundo cambia. Eh, yo lo pienso, por ejemplo, como una historia más personal, una historia de vida. Cuando yo inicié mi transición el año 2015, yo fui una psicóloga. Y era una psicóloga, bueno, era bien conocida, sigue siendo bien conocida, que trabaja en estos temas. Y resulta que ella, la primera vez que fui, solicité por supuesto por correo que me respetaran mi nombre social, pero yo no iba a ir con una expresión de género como de acuerdo a lo que pudiera esperarse. Y por supuesto tenía mucho nervio, mucho miedo. Y no hubo ningún problema. Me sentí completamente acompañada, gracias a todo ese proceso me permitió poder transicionar.
¿Y por qué ella pudo ser así? Obviamente tenía interés, pero también porque aprendió, porque estuvo en espacios donde justamente entender de que el tema no era solamente lo que leía, lo que podía entender, sino que era compartir. Entonces, estar acá y pensar esto en el curso también es la posibilidad de cambiar vidas y de afectar la vida de otras personas. Son una responsabilidad social súper grande, pero es la verdad, especialmente en el ámbito de personas trans, cuando estamos completamente a la defensiva, ver personas que son receptivas nos da esperanza, nos cambia el mundo. Entonces, ¿cómo no estar en espacios donde podemos promover esa esperanza, podemos promover esos cambios con otras personas y así ir luchando contra una sociedad que es muy conservadora, pero no necesariamente conservadora por maldad o por malintencionamiento, sino muchas veces por prejuicios, por desconocimiento. Y la única manera de combatir eso es con concientización, mostrar la realidad combatiendo justamente eso con educación. Y Connie, súper importante lo que tú señalas y yo soy una convencida en estos años que he acompañado también procesos de transición, que los protagonistas son ustedes. Yo creo que es súper importante armar espacios, pero siempre escuchando a las personas trans. Em, y me quedaba con dos cosas que tú decías. Una, la importancia, con lo último que decías, la importancia de un profesional, cómo poder ser, ¿no es cierto?, un espacio protegido, un espacio seguro y a veces un único espacio seguro para un niño, una niña, un adolescente o una persona. Y esa responsabilidad tan enorme que tenemos como en ese sentido. Y también me quedaba cuando tú nos conversas en este ratito de todos esos momentos, ¿no es cierto?, difíciles que enfrentan las personas trans o que tú misma has enfrentado. Y mi pregunta sería, ¿qué consecuencias crees tú que puede traer a una persona en el fondo esas situaciones, ¿no es cierto?, de discriminación, de dolor, de invisibilización, em, de no respeto o de no reconocimiento a su identidad, que tú nos mencionas en tu relato? Yo creo que las consecuencias pueden llegar a ser de manera bien cruda lo que pudiera ser la vida o la muerte de una persona. Podrán pensar, oh, qué extremo, es como drástico, pero pensémoslo de manera perpetua, de manera reiterada. Yo vivo en un sector, o voy al colegio, o voy a la universidad, al instituto, trabajo. Constantemente recibo comentarios en la calle, comentarios de mis compañeros o compañeras, ya sea de trabajo, de estudio, etc. En mi familia no me apoyan. Y amistades, tarde malo nunca, o no entienden quizá, o puedo tener una red, pero no es suficiente quizá. ¿Cómo va a afectar en mí la salud mental esa situación, ese contexto? Muy fuerte. Por eso se ha investigado mucho también, a pesar que el concepto no es muy feliz, sobre el estrés de minorías, cómo afecta justamente a una población históricamente discriminada y excluida, el hecho de ser justamente parte de eso y recibir constantemente como esa presión de no ser una persona que es parte de. Entonces nos puede llevar directamente a lo que son cuadros depresivos, cuadros de ansiedad generalizada, lo que puede ser directamente después intentos de suicidio y suicidio. ¿Cuántas personas trans lo han intentado? Probablemente casi todas las personas trans lo hemos intentado, lo cual es súper súper crudo, es súper doloroso, por supuesto, y también muchas veces, yo creo que esto que puedo decir puede ser muy crudo quizá, pero muchas veces quizá esos pensamientos quizás nunca se van del todo en una sociedad donde constantemente te empuja a. Y eso también es fuerte, porque al final entonces significa que constantemente tenemos que luchar contra una sociedad que en cualquier momento puede ir retrocediendo cada vez más. Entonces, en ese sentido, el no respeto de tu identidad de género no es solamente, me equivoqué en el nombre, me equivoqué en el pronombre, perdón, no me acostumbro. Sino significa como no me están reconociendo como persona, como ser humano, como que no les interesa, como que no validan, es como que una persona constantemente yo la llamara con otro nombre. Esa persona le va a incomodar.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el doble estándar? Lo mismo en la sociedad. Somos una sociedad donde, por ejemplo, llamamos a Pablo Neruda constantemente, Pablo Neruda, eh, pero justamente era su nombre social, su nombre artístico, su nombre poético. ¿Por qué aceptamos, por ejemplo, ese doble estándar? ¿Por qué tenemos esa misma situación en ese contexto? Entonces, en ese sentido, yo creo que justamente por eso mismo, y se me movió un poco el computador, eh, yo creo que la realidad nos muestra que cuando no hay reconocimiento, que cuando no hay respeto, que cuando hay violencia y discriminación, las personas trans empezamos a hundirnos en un abismo que cada vez se vuelve más oscuro. Puede sonar muy, de nuevo, muy crudo, muy oscuro también, pero lamentablemente es así. Pero eso, por supuesto, tiene muchas salidas, que cuando tenemos red de protección, tenemos familia, tenemos personas cercanas, profesionales que nos atienden bien, ahí da gusto, por supuesto que da gusto. Entonces, en ese sentido, yo creo que algo que tiene que ver con cambiar vidas, por incluso salvar vidas. Sí. Oye, Connie, y desde ahí también, de lo que tú nos planteas, ¿cómo este trabajo en la política, en el que has estado súper activa últimamente, tú crees que es un canal de visibilización de tu propia identidad y de otras identidades también? Mira, en ese sentido, acá hay algo que no he manifestado mucho, y a propósito de eso, aprovechando el contexto y como la cercanía, y las personas también que van a ver eso, pero en el contexto de la política, una de las razones por la cual yo decidí como meterme en el mundo de la política, bueno, la definición, o sea, la respuesta clásica que doy es porque no se sabía mucho el tema, había que hacerlo, etcétera. Y por supuesto es como la razón y además de un poco de molestia, de como incomodidad que generalmente las decisiones sobre nuestros derechos la toman personas que no tienen idea sobre cómo avanzar. Y algo que no ha cambiado sustancialmente, lamentablemente, pero tiene que ver con cambios culturales, más que cambios derechamente en cómo la lógica de cómo van cambiando en muchas ocasiones los gobiernos, más allá que hay gobiernos más progresistas y otros menos. Pero uno de los problemas que tiene justamente en ese contexto es que yo creo que una siempre se va a sentir un poco excluida de ese contexto, porque una es como la persona trans, ya sea para como visibilizar eso, como, esa es la persona trans en el mundo político, ya sea para forma como positiva, que no es positiva, pero lo intentan ver como asistencialismo, o la forma negativa. Esta es una persona trans, no tiene conocimiento de otras cosas que no sea específicamente lo que está hablando u otras materias. Entonces tienden a encasillar. Y eso genera también en ocasiones que justamente una se sienta como, ¿cómo decirlo? Como completamente fuera de contexto en un ambiente, por ejemplo, como sentirse como la oveja negra, por así decirlo, sin ser la oveja negra, pero ser una persona completamente distinta y donde en el contexto la gente se fuerza a sí misma para intentar entender y no lo logra hacerlo, porque hay gente que es muy cerrada. Pensemos en el saludo, por ejemplo. Durante todo el tiempo, antes de la pandemia, por supuesto, ahora igual ha vuelto un poco, pero especialmente saludando a compañeros. En general, hombres no saben cómo saludarme. Y es como que la mano, no, ¿por qué? Por una voz más ronca, por alguna expresión, por tener un poco de vello facial todavía, como que es justamente eso que les incomoda tanto. Y eso se ve en gran parte en la política, o sea, las diferencias, como en general los problemas interpersonales, los problemas personales que tiene la gente con las personas trans, conservadores, moralismo, etcétera, se trasladan a la política. Entonces, en la política, ver eso justamente, que hayan diferencias personales que la intentan camuflar como problemas como más ideológicos, justamente eso termina por afectar y tener una consecuencia que hoy en día no haya muchas personas trans en política, muchas personas trans desisten de espacios políticos justamente por eso, porque no se entiende, no se valida o incluso se complejiza o en gran parte se utiliza como esta lógica, ya tenemos personas trans y somos la bandera, mira, somos inclusivos, pero realmente no están pensando de una forma integral. Entonces,
mi paso por la política, que sigue siendo, más allá de que en este momento no esté militando en un partido político, etcétera, sigue siendo con el objetivo de derribar un mito, y derribar un mito respecto a que las personas trans solamente hablamos de ciertos temas, no tenemos opinión de otros, y que las personas trans solamente ejercemos liderazgo, o ejercemos también como opinión y manifestamos de nuevo, nuestra ideología, solamente en relación a lo que son los derechos de las personas LGTBIQ, pero no opinamos sobre economía, no opinamos sobre salud, no opinamos sobre educación, viviendo, sobre la situación de los derechos humanos, sobre los pueblos originarios, nada de eso. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? No solamente por lo que significa la representación, sino por el hecho específicamente de también entender una lógica, de que las personas trans históricamente hemos sido excluidas de todos los espacios de decisión por considerar que no somos personas capaces. Y estar en esos espacios justamente demostrar completamente lo contrario. De hecho, aún más. Hoy en día tenemos una clase política en general, y esto es como una generalidad más como en el ámbito, en la sociedad, una sociedad muy masculinizada, donde los hombres tienen más facilidad para acceder a puestos de trabajo, a cargos políticos, etcétera, y a los hombres se les valora y se les celebra con menos logros que a las mujeres. A las mujeres, personas trans también, de disidencia en general, se nos exige un estándar mucho más alto versus que los hombres. En cambio, los hombres pueden ser hombres mediocres, pero triunfan en este mundo. En cambio, las personas trans, las mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser excepcionales para triunfar un poco. Tenemos que sacarnos la cresta, el resto de la gente la tiene fácil, básicamente. Entonces, estar en política tiene que ver con romper esos paradigmas, con visibilizar, con hacer los cambios también, no solamente como, oye, esto está pasando, sino cómo yo soy parte de la solución, cómo lo cambio, cómo le muestro a la gente también que pueden haber otros caminos. Pero eso también es un camino, por supuesto, un poco eh, dulce y agraz, porque en gran parte personas que toman las decisiones tampoco a veces tienen en cuenta, en consideración la opinión de personas trans. Pensemos en la salud, por ejemplo, pensemos en niños y adolescentes trans, se tiene en cuenta la opinión de niños y adolescentes trans para las políticas públicas sobre niños y adolescentes trans. ¿Cómo estamos cambiando las cosas? Yo creo que ahí justamente estar en la política y esa responsabilidad implica también problematizar, e implica también visibilizar cosas y de qué manera podemos solucionarlo. Porque el diagnóstico ya lo tenemos bastante hecho, pero necesitamos cambiar la realidad. Qué importante. Y me quedo pensando en cuando tú dices si escuchamos a los niños o a las niñas, ¿no es cierto? Cuando creamos políticas públicas. Y eso se une con lo primero que dijiste cuando empezamos a hablar del adultocentrismo, ¿no es cierto? Como, y desde ahí creo que es súper importante porque muchas veces nos topamos con profesionales que cuestionan demasiado la infancia y sobre todo las identidades trans en la infancia, pensando a veces en forma súper errada, así como si fuese una decisión, como si tuviesen que tener una edad, ¿no es cierto? O una madurez emocional o cognitiva, y desde ahí tú nos podrías hablar más respecto, por ejemplo, a esta edad de los 14 años, que por ejemplo, así como está en la ley de responsabilidad penal adolescente, también está en la ley de identidad de género, ¿no es cierto? Y se piensa como una edad que ahí pareciera que hubiese un cambio o que pudiésemos tener como una madurez emocional o cognitiva distinta, lo dejo como una interrogante. Y por qué no un niño menor a esa edad no podría, ¿no es cierto?, vivir plenamente su identidad y ser reconocida. Yo creo que ahí se ve, especialmente porque ese argumento, podríamos pensar como esa resistencia, podríamos pensar que son de sectores conservadores exclusivamente, pero no. Hay sectores progresistas, sectores donde, o personas que son muy progresistas en materia de reconocer la diversidad, etcétera, pero que manifiestan esa preocupación. Y manifestar esa preocupación tiene un componente altamente patologizante que quizá a veces se pasa por alto. ¿Y por qué patologizante? Porque pasa especialmente en el cuestionamiento de niños, niñas y adolescentes. No pasa en personas mayores de 18 años. Hoy día ya no se cuestiona porque dicen, ah, la gente puede hacer lo que quiera, es dueña de su vida, ¿cierto? Pero hay un cuestionamiento hacia niños, niñas y adolescentes cuando
no son heterosexuales, pensemos en adolescentes, cuando niños, niñas, adolescentes no son cisgénero. Y hay un cuestionamiento, le preguntan, ¿y cómo tú sabes? De hecho se da mucho como, ay, bueno, pero ¿tú cómo sabes que eres un niño o una niña? ¿Te dijeron tus papás? Por qué te gusta ese nombre? Etcétera. ¿Y por qué digo que es patologizante? Le hacemos la misma pregunta a niños y niñas cisgénero o a niños y niñas heterosexuales. Les preguntamos, oye, ¿por qué? ¿Por qué tú eres un niño? No es que me colocaron este nombre, que yo soy un niño. ¿Ya? ¿Y por qué hay un cuestionamiento entonces cuando una niña trans dice que es una niña? ¿Por qué aceptamos de manera natural que un adolescente heterosexual efectivamente es un adolescente heterosexual? ¿Por qué nunca hay un cuestionamiento? Ah, una fase nomás. ¿Por qué? Y es porque el problema de fondo es justamente, pensamos que no ser una persona heterosexual y cisgénero es una normalidad. La gente piensa que es una normalidad, que es casi una desviación. Y eso en el contexto de lo que se denomina la heteronormatividad, el binario de género y la cisgeneridad, que se supone que todas las personas son cisgénero, que solamente hay dos sexos, principalmente lo que significa la genitalidad, etc. Y en ese sentido, todas las personas también son heterosexuales. Entonces, en ese contexto, cuando se cuestiona gran parte, no solamente se cuestiona el nivel de decisión o la capacidad de decisión, autonomía progresiva, etcétera, sino en gran parte se cuestiona justamente la validez de la identidad. Porque niños y niñas cisgénero nadie le cuestiona, los adolescentes también heterosexuales nadie les cuestiona, pero sí a niños y adolescentes trans, sí en general la diversidad hay un cuestionamiento y bajo esa premisa, una premisa muy patologizante. Y ahí me parece donde el rol más importante de lo que puedan tener profesionales es justamente lo que significa a través de lo que puede ser profesional en la salud mental, por ejemplo, lo que son las terapias afirmativas, lo que son justamente como el proceso de que sea con un enfoque de derechos humanos, no cuestionar, sino acompañar. Y de hecho hay un cuestionamiento también, por ejemplo, hacia personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que son personas de la diversidad, de nuevo lo mismo, pero es que una persona con un grado de discapacidad intelectual será realmente una persona cisgénero, o sea, una persona trans o una persona heterosexual. ¿Hacemos el mismo cuestionamiento cuando son personas heterosexuales y género? No lo hacemos. De nuevo, el mismo paradigma. Entonces, en torno a eso, me parece que el argumento es tan básico que lo podemos desarticular de esa misma manera. Porque no hay argumentos de fondo, el argumento es como es muy niño, es muy niña, no sabe lo que quiere, está pasando por una etapa. Si van a hacer esos los argumentos, no tienen ningún peso, absolutamente ningún peso. Sí. Y en ese sentido, Connie, ¿qué crees tú que nos falta? Igual lo has dicho durante este espacio, pero como resumiendo y como mensaje para estos profesionales que van a hacer el curso, ¿qué crees que le falta a nuestro país hoy en día para hacer un espacio más respetuoso a las diversidades en general, a las diversidades y a las identidades trans y a las identidades trans no binarias, por ejemplo? Yo creo que lo que hace falta, o sea, podemos hablar en términos formales, normativos, incorporar el derecho a la identidad de género de niños y niñas, reconocer la identidad de género no binaria, avanzar hacia una ley integral trans, lo que es la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, contar con variables estadísticas, avanzar hacia una ley antidiscriminación en general, que hayan campañas de prevención de la violencia, modificar los sistemas de denuncia, capacitar a las policías, tener a todo nuestro organismo del Estado que tenga una perspectiva de género y derechos humanos. Ahora, esa es la parte normativa, muy bonita, la educación sexual integral, etc. Pero pensemos en Argentina. Argentina, un país como bien pionero en estas materias, más allá que quizá el organigrama general del Estado no tenga paridad, perspectiva de género, etc. Pero es un país donde tienen hartas leyes, ¿cierto? Pero todavía la violencia y la discriminación hacia personas LGTBIQ sigue siendo bien fuerte. Y eso es porque hay un tema cultural. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para poder avanzar hacia eso es, en primer lugar, desmoralizar estas discusiones. ¿Qué significa desmoralizarlas? Sacarlo del aspecto de lo que se puede considerar estos son temas valóricos. No, son temas de derechos humanos. Ninguna persona puede emitir una opinión
sobre la identidad, orientación de una persona, de alguna manera con el objetivo de decir esta persona no debiera tener este derecho porque es una persona de tal naturaleza. Eso es lo mismo que se utilizaba antiguamente, que se realizaba en el contexto de negar, por ejemplo, el reconocimiento de derechos hacia personas por su color de piel o validar derechamente la esclavitud. Entonces, en primer lugar es considerar que estas son materias de derechos humanos. En segundo lugar, muy desde la línea de la anterior, yo creo que tiene que ver con concientizar respecto a lo que significa y qué significa que es parte de la naturaleza humana, incluso de la naturaleza animal. La homosexualidad, el lesbianismo, por ejemplo, es parte de la naturaleza animal, particularmente de los mamíferos. Los mamíferos muy conocidos, de hecho, no solo los leones principalmente, donde se ve mucha alta tasa de leones homosexuales, los pingüinos, por ejemplo, también. Vemos incluso tipos de peces que han realizado justamente en ese contexto, por ejemplo, cambios de sexo. Incluso podemos pensar de que los roles, entre comillas, los roles de género asociados a lo que es la paternidad, maternidad, y por supuesto no son categorías absolutas para nada, en la naturaleza se ven de manera muy distinta. Y así como ha sucedido eso, hagamos una reconstrucción histórica de lo que son las personas trans y los hombres gay, las mujeres lesbianas, las personas bisexuales, etc. Por supuesto, estos conceptos son muy nuevos, debemos tener aproximadamente un siglo, etcétera, excepto el concepto lesbiana que viene de lo que significa la isla Lesbos, de Safo, etcétera. Pero en general son conceptos que por supuesto vamos incorporando. Yo creo que principalmente partieron en Estados Unidos, después empezaron a ahondar mucho más, etcétera, con algunos conceptos patologizantes como personas transexuales, etcétera, pero viene de esa lógica. Pero a lo largo de toda la historia han existido hombres gay, mujeres lesbianas. Grecia, alta bisexualidad. Esparta, alta bisexualidad y homosexualidad y lesbianismo. Personas trans, a lo largo de toda la historia hay muchos relatos históricos de personas trans que de hecho incluso pelearon en guerras. ¿Por qué? Por ejemplo, se vestían mujeres que se vestían de hombre y justamente tenían un nombre masculino, su identidad era esa, y vivieron toda su vida justamente no por un contexto donde, claro, sociedad es muy machista, pero justamente tenía que ver con su identidad. Mujeres también, mujeres trans. Claro, no con ese mismo concepto quizás, pero mujeres, por ejemplo, mujeres trans que son parte de otra sociedad, de otras culturas, mejor dicho, como lo que son pueblo originario, como lo que significan, por ejemplo, las muche, la hijra en India, o sea, parte de lo que son las culturas. Incluso en los pueblos originarios, por ejemplo, en nuestro propio país, han existido mujeres trans justamente en ese sentido. Entonces, entendiendo en segundo lugar que son parte de nuestra historia, entonces tendemos a pensar, si eso ha sido así, ¿cuál es el problema? Y ahí, por supuesto, mi diagnóstico, un diagnóstico muy personal, que como se ha moralizado, ha sido también consecuencia de lo que ha sido una doctrina religiosa, principalmente católica y cristiana, que ha radicado cultura, que ha conquistado justamente y ha secularizado lo que ha significado un pensamiento en creer que Dios creó al hombre y la mujer, que la heterosexualidad era absoluta y que no existen las personas trans. Entonces cualquier persona que venga en contravención a eso es una persona hereje y es una persona que no sigue las creencias. Y ha sido un proceso donde hasta el día de hoy sigue estando eso. La gente está en desacuerdo con las personas LGTBIQ, como si una persona pudiera estar en desacuerdo con la existencia de alguien, solamente porque es inmoral, porque es enfermo, porque es una desviación. Entonces vemos cómo caló eso muy hondo en la sociedad. Y para cambiarlo, por supuesto, según primero y segundo, pero en tercer lugar, la concientización. Si entendemos que todas las personas somos parte de esta sociedad, somos iguales, pero personas muy distintas, yo creo que en gran parte eso también puede tener un componente. ¿Y de qué manera? Por un tiempo se pensó, por ejemplo, que tocar eh, a una persona, a un hombre gay, por ejemplo, te iba a transmitir de inmediato el VIH-Sida. Personas que directamente no querían compartir, por ejemplo, con personas portadoras de VIH-Sida. Eso también forma parte de lo que son los prejuicios, pero cuando muchas personas, por ejemplo, incluso sin entender todo el trasfondo, tienen un hijo o hija trans, o nieto o nieta, y ven, y esto puede ser muy cliché, como hasta a través de lo que es el amor, de lo que es el cariño, como que inmediatamente todos los prejuicios desaparecen. Muchas personas lo han dicho, es como, me equivoco todos los días con el nombre, a veces meto las patas, no entiendo, pero yo doy mi vida y yo amo a mi hijo, a mi hija, o a mi nieto, a mi nieta, o a mi hermano, a mi hermana, porque lo único que me interesa es su felicidad.
fácil, ¿cierto? Porque somos seres humanos que somos emocionales, somos sociales. Entonces eso también produce un cambio. Entonces me parece súper importante eso. Y en cuarto lugar, para lograr todo eso, yo creo que gran parte tiene que ver con hacer que la educación en general pueda contener esto, que se enseñe historia donde se muestre esto, donde se enseñe biología, donde se enseñe eso, donde se enseñe, por ejemplo, la intersexualidad, que nadie entienda o piense que hay personas hermafroditas, sino que hay corporalidades completamente distintas. Solamente a través de eso, solamente a través de lo que son aperturas justamente de paradigmas, romper con paradigmas antiguos y pensar esto de manera integral como procesos de formación desde la más temprana infancia hasta que justamente fallecemos lamentablemente este ciclo de vida, yo creo que podemos hacer un cambio generacional y lograr de que esto se entienda como parte de la vida, porque es parte de la vida y se vea como lo que es, una normalidad, solamente que no se hace visible. Tampoco es una minoría, es parte de. Es como, por ejemplo, lo que significa, por ejemplo, usar la mano izquierda como la principal, o cierto color de cabello, o cierto color de piel. Es parte de nuestra diversidad, nuestra naturaleza humana. Y entenderlo nos va a hacer entender justamente que los procesos es parte de la humanidad y nos va a hacer entender también que no tenemos que cuestionarlo, sino solamente respetarnos y reconocerlo. Bueno, una gran tarea entonces tenemos hacia adelante como país, porque la verdad es que nos mencionas hartos aspectos importantes que nos quedan para trabajar para ser un país más respetuoso, más inclusivo. Em, Me quedaba con tu última reflexión de la educación, que es importante poder incluir todas estas temáticas en una forma transversal. El otro día me pasaba como experiencia que fui a un colegio porque en la clase de biología había una niña trans había sentido muy angustiada por cómo habían pasado los contenidos, ¿sí? De una mirada muy binaria. El profesor me contesta, es que eso es lo que está en el libro. Y, y entonces uno ahí se pregunta cómo estas contradicciones, porque por un lado seguimos con libros o literatura, ¿no es cierto?, educacional, que mantiene la mirada binaria, sexista, y por otro lado tenemos una circular o una nueva resolución del ministerio actualizada, ¿no es cierto?, del año pasado, que nos dice que todo lo contrario, en el fondo, de que hay que respetar la diversidad, hay que respetar las identidades, que somos distintos, que el colegio tiene que acompañar procesos de transición. Y entonces el profesor me decía, ¿qué hago entonces? Si esto también es un mandato del ministerio. ¿Sí? Entonces aún nos encontramos como con esas eh, incongruencias, ¿sí? Y que ahí es súper importante poder avanzar en eso. De hecho, en torno a eso, yo creo que es súper relevante eso que dices, en primer lugar, como esto estaba en el libro, como eh, eso es lo que entienden, lo que aprenden. Si está escrito es conocimiento escrito en piedra, por así decirlo. Y lo Mm. segundo, contradicciones de nuestra vida. ¿Cómo convivimos con circulares que reconocen nombre social, pero con libros o profesores y profesoras que enseñan que el sexo biológico es absoluto, o incluso con esa lógica, sexo biológico, incongruencia, identidad y género, muy patologizante? Entonces, son contradicciones profundas en nuestro sistema educativo que es necesario abordarlas, porque de nada sirve de nuevo como avanzar mucho en medidas que, claro, son inclusivas, pero no cambian mucho el asunto. Si el cambio tiene que ser de paradigma, de mentalidad, de entender y de, especialmente niños y niñas, de sexualizar lo que significa la identidad de género, porque es muy distinta la identidad de género que la orientación sexual. Un niño o una niña trans no es una persona trans porque le gustan los niños, le gustan las niñas, entonces no está heterosexualidad. Es un niño o una niña trans. Sí. Bueno, harto trabajo que tenemos y yo creo que es súper importante que los profesionales que hoy día te han podido escuchar se lleven, ¿no es cierto?, todas estas reflexiones que nos has compartido y poder hacerlo, como dices tú, vida en sus actividades diarias, en el contacto con las familias, con los niños, con las niñas, en esos procesos de transición. Y para ir terminando, quería invitarte a que nos
mostraras, si quieres, físicamente, o nos contaras un poquito de tu libro, de la segunda versión, qué nos quieres compartir de eso en relación a lo que hemos estado hablando hoy día, qué quieres recalcar en el fondo de este trabajo tan bonito que estás haciendo a través de la literatura. Bueno, primero mostrarlo, ahí se ve al revés, eso sí, pero el libro se titula Un cuerpo equivocado, con un signo de interrogación, Identidad de género, derechos y caminos de transición. ¿Qué pretende el libro? En resumen, básicamente en una parte como un poco autobiográfica, hablar de que específicamente como que es importante hablarlo, lo que una es, porque es lo que hace principalmente, pero eso no significa que todos los procesos de las personas trans sean iguales. Y eso como también yo creo que también haciendo énfasis, porque hoy en día salen mucha autobiografía o biografía de personas trans, y como que la editorial igual intentan venderlo como, mira, todas las personas trans son el mismo proceso, etcétera, porque hay un tema, yo creo que ahí es súper importante como tener ojo con lo comercial, porque en verdad se ve, o los medios de comunicación, como que todas las personas trans somos iguales porque formamos parte del mismo grupo, lo cual es absolutamente falso. Y en torno a eso, como mezclar un poco eso, porque una hace lo que hace en torno a su proceso de vida, los procesos de transición, cómo fue, etcétera, y luego de eso, describir la realidad que tenemos, con las pocas estadísticas, por supuesto, que tenemos, y cuál ha sido la lucha por la identidad de género, cuáles han sido las problemáticas, qué es lo que sucede en educación, en salud, trabajo, vivienda, personas trans y la libertad, qué sucedió durante la pandemia, qué pasa con la salud mental, con el lenguaje neutro. De hecho, esos fueron apartados que lo agregué en la segunda edición, y luego abordar lo que es la ley de identidad de género, que implica, y que también tuvo una actualización a propósito de matrimonio igualitario, que ya no se exige el divorcio de personas trans para poder acceder a un cambio de nombre, sexo, registro, lo cual es histórico, muy bonito. Yo creo que pasó bien por encima, fue un anuncio que quizá no se visibilizó lo suficiente, pero es muy bonito. Personas trans que puedan vivir su amor sin tener que divorciarse. Me parece completamente hermoso. Sin prejuicio que quedó como un artículo principalmente que permite a la otra persona divorciarse, pero sabemos que siempre las luchas llevan como algo que quizás no nos guste. Y después finaliza con qué es lo que tenemos que cambiar. Eso es algo que había dicho ya un poco, lo que es la ley integral trans. Y este libro, como se escribió en el 2021, también hablaba del proceso constituyente, el derecho a la identidad. Y lo cual hoy día me alegra mucho de que está en la Constitución. Hoy día tenemos derecho a la identidad en la Constitución. De hecho, pude estar ahí en lo que significó el trabajo, como el empuje de la norma. Entonces, en torno a eso, como el libro pretende hacer como una descripción de la realidad de las personas trans, un poco de manera personal también, pero qué es lo que nos queda. Y lo que me gustaría como mostrarles sería como un pequeño párrafo, que es de el primer capítulo, lo voy a leer, es muy cortito, y dice así: nuestras identidades son políticas y nos exigen asumir la responsabilidad de sumergirnos en las problemáticas mundiales e incidir, cambiar y generar transformación en todos los niveles en los que nos desenvolvemos. Pensar que la buena voluntad de las personas que ostentan el poder y que viven vidas de privilegio basta para cambiar las cosas es ingenuo y irrespetuoso del poder que cada persona tiene para cambiar su historia. Hoy más que nunca, callar no es una alternativa. Debemos abrir las puertas que se han mantenido cerradas para quienes no formamos parte del sistema binario que nos fue impuesto. Y eso haciendo un poco alusión a justamente que más allá de si lo visibilizamos o no, nuestras identidades son políticas, y probablemente muchas de las personas trans que estemos en espacio y que quizás para muchos, porque yo creo que eso no es algo absoluto, nos digan la primera persona trans visible en estar en ese espacio, pero nos toca justamente discutir cosas que nunca se han discutido, esa incomodidad también que a una le genera de que te miren así como si fueras como un objeto de un museo, y al final justamente es eso, como la lucha que tenemos que dar en muchos espacios, quizás muchos niños y niñas también lo dan en sus colegios, por ejemplo, y que por supuesto es arduo, es difícil, pero que también a veces genera esos cambios estructurales que esperamos al corto, mediano y largo plazo. Gracias, Connie, gracias por este espacio. En lo personal te admiro profundamente. Has sido una persona que hace muchos años para mí es un referente significativo y,
Y me emociona y me alegra mucho tener esta cápsula contigo. Siempre que te escucho, me llevo nuevos aprendizajes. Así que te agradezco que estés con nosotros, que participes siempre activamente con nuestra fundación. Gracias por todo el trabajo que haces, por este tiempo. Y eso, un abrazo. Muchas gracias a ti. Te mando un abrazo también. Gracias, Connie. Un besito y cariños a todos los que nos pudieron escuchar y puedan compartir esta cápsula tan enriquecedora desde lo vivencial, emocional y desde muchas tareas que tenemos aún por trabajar.